noches. Vamos a iniciar el acto de presentación del libro que nos ocupa, Por Petenera. Tiene la palabra Verónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro Por Peteneras, del autor que tenemos aquí con nosotros, Rafael Alonso Solís. También está en la mesa con nosotros José Luis Rivero Ceballos, que es catedrático en Economía Aplicada, profesor de la Universidad de La Laguna y además miembro vocal de la Junta Directiva de la casa en la que nos encontramos. Como muchos de ustedes sabrán y conocerán, Rafael no es un profesor de la Universidad al uso, él siempre fue muy inquieto, desinquieto, como decimos nosotros aquí, muy metido siempre en jaleos, en cosas, y conforme a ese espíritu de querer hacer cosas, él escribe, y escribe mucho. Escribir es un acto de salud, creo que es terapéutico, pero si además, como es el caso, escribes bien y publicas, pues más aportas a la sociedad. Lo que presentamos aquí, el libro de Por Peteneras, es una recopilación de entre los más de 400 artículos que escribió en los periódicos de La Opinión de Tenerife y el Diario de Avisos, seleccionó 100. Y lo hizo por tener una cifra justa, pero también hizo el esfuerzo de dividirlos, de no poner artículos porque sí, sino que los dividió en 4 grandes temas que consideraba, al darse cuenta, él también al hacer este libro, se dio cuenta de que existían esos temas y de que realmente un poco hablaba casi siempre en las mismas vertientes, en las mismas líneas. Estos 4 bloques son Entre la nada y las palabras, que es quizás el más profundo, el más casi cósmico, podríamos decir. El segundo es Contra las banderas, mucho más político y activo, donde vemos claramente su ideología, hace críticas muy directas desde lo local hasta lo más internacional. Retratos a distancia es el nombre del tercer bloque, que habla de personas muy dispares que no se pueden ni imaginar, habla de figuras de diferentes épocas, de diferentes lugares del mundo, y habla de ellas de una forma muy personal y muy diferente. Y por último, Nostalgia y Plata, que es quizás el más personal, en el que él comparte experiencias y comparte pues también relatos duros, vamos a decirlo, y bueno, reflexiones que a él le han suscitado ese acto de reflexión que es escribir un artículo. En esta presentación vamos a tener varias partes. Primero, pues disertaremos un poco sobre lo que va el artículo, sobre lo que van los artículos y el libro, y después dialogaremos entre nosotros y, por supuesto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si alguno ya se lo ha leído y quiere preguntarle a Rafael o a José Luis, pues aquí estamos. Sin más, le paso la palabra a José Luis para que nos profundice más sobre este estupendo libro que hoy presentamos. Gracias, Verónica. Bien, hace algunos años, leí la conferencia que el gran Antonio Tabucchi impartió en el Cabildo de Tenerife, allá por el año 92 del pasado siglo, y que se publicó pocos meses después. He recordado muchas veces desde entonces algunas palabras de aquella conferencia. No creo que la vida sea comprensible, escribió o señaló Tabucchi, si no es en términos narrativos. La vida es equívoca y subrepticia, y nuestra narración, por muy dotada que esté de voluntad de completarla, acabará asumiendo la fisonomía del objeto narrado. Se convertirá en equívoca y subrepticia. Las palabras de Tabucchi las he recordado a la hora de redactar estas líneas, porque el autor del libro que se presenta no ha hecho otra cosa que intentar dar un orden al conjunto de acontecimientos que pasan o han pasado por delante de sus ojos. Eso sí, su orden. Pero al final su narración se contamina y termina siendo equívoca y subrepticia, como avanzó Tabucchi. Así que estamos una vez más ante el intento fallido de ordenar lo casual, azaroso, equívoco,
de nuestras vidas y la de los semejantes. Que la vida consiste en jugarse la femoral en cada lance es cosa bien sabida. Como el toro, la vida es imprevisible. Todo depende de la intención del morlaco, de lo que ocurra en esas eternas milésimas de segundos en las que se tira la moneda al aire. Sabemos que un leve giro de la cabeza, un error en las distancias o las alturas, y la suerte habrá cambiado. Al respecto, recomiendo la lectura del artículo titulado Al final, nostalgia y plata, páginas 232 y 233 del libro que nos ocupa. Así que es inútil intentar ordenar la vida, pero esta es la tarea permanente de los humanos, intentar contarla de forma comprensible. Dicho esto, intentaré para ustedes dar cuenta de la estrategia, como digo, fallida del autor. Intentaré ordenar su pensamiento, vano intento, ya sé, y como he dicho, mi propósito tiene el fracaso asegurado. Pero de eso se trata, de buscar verdades por principio inalcanzables. Les propongo ordenar los artículos en una tipología que toma como criterio de clasificación las querencias de los asuntos, que no coincide con la propuesta por el autor. Mi hipótesis es que Rafael Alonso Solís, fino articulista madrileño, ordena los hechos que le preocupan según 4 querencias principales. Una primera querencia es sur-norte, otra norte-norte. La tercera es de dentro a fuera y la última de fuera a dentro. Diré, para los que no dominan el vocabulario taurino, que querencia, según el Cosío, es la inclinación particular que el toro tiene por algún determinado lugar de la plaza. Queda bien claro, sin embargo, en la autografía de Juan Belmonte, escrita por Chávez Nogales, que en la plaza como en la vida no hay terrenos del toro y otros del torero. Todos los terrenos son del torero. Al menos esa era la idea sustancial de la tauromaquia de Belmonte después del 6º toro de nombre Bavero en aquella inolvidable corrida del Monte Pío el 21 de junio de 1917. El sutil articulista madrileño domina las querencias de los asuntos tratándolos según su saber y entender. Es él el que manda y elige los terrenos, encausa las querencias. Me explicaré. Las primeras de las querencias atienden a un criterio geográfico. El pinturero articulista madrileño, como se sabe, nació y cursó los estudios de medicina en Madrid. Vive desde hace años en La Laguna. Esta condición geográfica hace que escriba y publique desde La Laguna sobre los temas y hechos conceptualmente más intrincados y que lo haga sin complejo. Lejos del bullicio de la corte, donde debería estar siempre alerta para no ser atraído sin remedio por el agujero negro de la masa, ya se sabe que la estupidez es más fuerte que la gravedad, desde aquí, desde La Laguna, se atreve con todo. No en vano, las islas, todas las del mundo, y hay muchas, en el mundo hay 86.732 islas con más de 0,1 kilómetros cuadrados y otras 700 millones con una superficie inferior, son una terraza, desde la que se observa el continente. Pero también Alonso Solís sabe que son un outpost, que dicen los geógrafos de las islas. Son un canario en la mina de carbón, un papel de tornasol. Desde esa atalaya, donde todo se puede mirar en la distancia, el sagaz articulista madrileño puede escribir, por ejemplo, la búsqueda del bosón de Higgs abre otra vez la puerta a las disquisiciones sobre lo más asombroso del universo. Si la materia está compuesta por partículas que no lo son, que laten inquietas como parte de una sustancia indefinible, puede que la mente no sea otra cosa que una complicación creativa de un sustrato vacío y vibrante. Página 21. En esta querencia, como se ha podido observar, domina un estilo un tanto barroco. Pero de pronto, su querencia cambia y entonces mira la vida desde las calles de Madrid. Ahora estamos en la querencia norte-norte. Alfonso, el conocido cerillero del Gijón, le inspira, o la muerte de Luis Montes le conmueve. Camina por la Gran Vía Baja. Aparecen entonces en sus artículos
toda suerte de latigazos Shelley que introducen los textos cuando se pone estupendo para gozo de sus admiradores. Y es que por Madrid, como es bien sabido, corren las anécdotas de boca en boca. Los madrileños gozan de la capacidad duramente entrenada de contar anécdotas populares de personajes famosos. La diferencia entre los pesados, que los hay muy capaces de arruinar las más prometedoras veladas, y los buenos conversadores está en el acierto al colocar la anécdota precisa en el momento adecuado. Rafael Alonso, como perspicaz articulista madrileño, desde luego es de lo segundo. De esta suerte, puede considerarse que tiene un algo de los novísimos, término que utilizó José María Castellet hace ya tiempo en su libro 9 novísimos poetas españolas, poetas que recurren a lo popular cuando interesa para hacer alta cultura. En esta tendencia domina un cierto estilo Shelley, quizás por su admiración por Umbral. Pero lo más importante, nótese que no hay en sus artículos seleccionados personajes de las islas, salvo una referencia de paso al superligero Juan Albornoz Sombrita, campeón de Europa de boxeo del peso citado y la elegancia hecha boxeador, en el artículo titulado Juguetes rotos, página 213. Debería haberme puesto ahora mismo, al pronunciar el nombre de Sombrita, me debería haberme puesto en pie, firme, y hacer una respetuosa inclinación de cabeza ante el extraordinario boxeador. Claro, se puede decir que esta es una única referencia que vale por 1000, cierto es, pero aún así, cuando nuestro escritor se convierte en hombre del norte, es solo del norte y se olvida del sur. No me extrañaría que en la intimidad, cuando nadie lo ve, se pusiera la gorrilla, el chaleco y pañuelillo al cuello, ante el espejo repita de Madrid al cielo, mientras insinúa algunos pasos vacilantes de un chotis bailado en un ladrillo, agarrado como mandan los cánones. Y es que una vez más se comprueba la noticia que Rilke acertó a comunicarnos: la patria es la infancia. Así que el enjundioso articulista madrileño sintetiza en estas dos primeras querencias un estilo que podríamos denominar barroquismo Shelley. La tercera querencia es, como se ha dicho, de dentro a fuera. De dentro a fuera trata inevitablemente de la memoria, esto es, el conjunto de recuerdos que hemos seleccionado y a través de los cuales vemos el presente. Ahora utilizamos la palabra la memoria para los ordenadores. Me hubiera gustado que existiera otra palabra, por ejemplo, almacenaje, porque la memoria es un ejercicio de selección al que, como es obvio, contribuye la voluntad. Pero no siempre la memoria obedece a la voluntad. ¿Cómo no recordar ahora la canción de Vainica Doble? Quiero tu nombre olvidar, pero es inútil intento, pues sin mi consentimiento lo pronuncio al despertar. La memoria es categoría de los humanos. Recuérdese el poema de Borges, Beppo, incluido en el libro La Cifra. Beppo es un gato blanco y célibe, incapaz de reconocer su imagen en el espejo. No tiene memoria. Así, dice Borges, le ocurre a algunos humanos. No es el caso del memorioso articulista madrileño, que sí reconoce su imagen y la de otros en el espejo, aunque, como es de Madrid, sean los espejos cóncavos del Callejón del Gato, espejos que, como Max Estrella dijo, devuelven la imagen de los héroes clásicos convertida en esperpento. Los artículos seleccionados están preñados de memoria y esa memoria provoca comentarios, construcciones, opiniones y, como es obvio, la memoria está asociada a dos compañeros de viaje, el tiempo y la muerte. Si se trata de preferir, yo prefiero esta versión del polifacético articulista madrileño. No se trata por mi parte de un regodeo intelectual en la memoria, para poner cara de sufridor, esa que tanto gusta a los universitarios. Por el contrario, se trata de buscar en la memoria lo ejemplar, lo que nos enseña el buen vivir. Ojalá pudiéramos convertir la memoria en un arma cargada de futuro y clausurar esa memoria reserva del resentimiento cuando no de odio. Ni más ni menos que aquello que aprendimos de Todorov en su conferencia Los abusos de la memoria. Citaré como ejemplo de esto algunos artículos, títulos: La curva, los recuerdos, morir. Ahí, para mi gusto, el enjundioso articulista madrileño cita con el medio pecho
con las puntas de las zapatillas mirando hacia la cara del toro y torea de arriba a abajo y de adelante hacia atrás, rematando detrás de la cadera, como nos enseñó el inolvidable Chenel. Y me queda la última, de fuera adentro. De vez en cuando el agudo articulista madrileño le llegan acontecimientos, sucesos, normalmente políticos, que le conmueven. Entonces, se siente en la obligación de ser un hombre de hoy. Francamente, es lo que menos me interesa. No digo que no se pueda disfrutar de la prosa, del estilo afilado del admirado articulista madrileño y de sus opiniones políticas, algunas veces burlonas. No se les ocurra saltarse estos artículos, pero puestos a elegir, prefiero cualquiera de las otras querencias. Por todo esto puedo decir que Rafael Alonso Solís es, según revelan estas querencias, la versión destilada de una generación. No puede escribirse sobre estas 4 querencias si no se han vivido determinados años, si no se han conocido a ciertas personas, si no se han leído algunos libros o se han tenido abundantes sobremesas. Esta generación iba más bien mal, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Se había condenado a sí misma, había decidido que no valía la pena dormir. Pensábamos que cuando dormíamos nos perdíamos algo interesante que estaba ocurriendo en alguna parte. Fue una generación que se vio retratada en el poema de Jaime Gil de Viedma contra Jaime Gil de Viedma y que ha repetido a sí misma muchas veces aquellos versos con los que termina el poema. A duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Algunos nos salvamos por la campana, podemos decir que ahora somos buenos y que podemos contarlo, y haciendo por una vez gala de una cierta soberbia, mostrarlo para que otros aprendan lo que no puede ser. Y esto es lo que hace el aparentemente imperturbable articulista madrileño en sus artículos. Finalmente debo darle las gracias al querido articulista madrileño por permitirme estar aquí. Me siento muy feliz por poderles presentar a ustedes este libro. Tanto tiempo ha pasado desde que nos conocimos, tantos momentos ejemplares hemos construido. ¿Cuántas veces en las frías noches laguneras el exquisito articulista madrileño me ha contado cómo vio cosas que vosotros no creeríais? Atacar naves en llamas más allá de Orión, rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Él sabe que todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Yo también he visto cómo Rafael Alonso Solís disputaba con éxito el título de campeón del mundo de boxeo en el Madison Square Garden. Recuerdo, como si fuera ayer, el día que le saqué a hombres por la puerta grande de las ventas, aquel inolvidable 5 de junio del 2007, después de cortarle 2 orejas al Vitorino. Yo le he oído cantar las canciones de Chabela, formando trío con Cray y Sabina en La Mandrágora, y le vi sortear contrarios por la banda vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, jugando contra el Bayern en el homenaje de despedida a Collar en el 72. Resulta inolvidable su interpretación de Johnny Guitar. Todavía se me inundan los ojos de lágrimas cuando recuerdo cómo le decía a Viena: miénteme, dime una mentira, dime que me has esperado estos 5 años. Decía entonces que no llevaba revólver porque no era el más rápido al norte del río Peco, pero todos sabíamos que lo era. Gracias, porque además de todo esto, ahora puedo decir que también le he presentado un precioso libro. Me quedan algunos consejos que darle. Primero, compren antes de irse a casa el libro que se vende a la salida y que llevará una cariñosa dedicatoria del intrépido articulista madrileño. Segundo, pongamos que es un sábado cualquiera por la tarde, después de haber comido satisfactoriamente en agradable compañía. Deposite usted el libro por petenera junto a su sillón preferido. Vaya a ese sagrario de la casa en la que guarda las botellas de licor. Coja una de su mejor whisky. Encamínese a donde tiene bien limpios los vasos de los grandes acontecimientos
y coja uno. Si tiene uno preferido, todos tenemos uno preferido, hágase con él. Con la botella en una mano y el vaso en la otra, diríjase al sillón y deposítelo en una mesa cercana. Sírvase un generoso trago. No tenga miedo, bien generoso. Quieto, no se siente aún. Vaya a la caja de puro. Elija cuidadosamente uno. Un Churchill, por ejemplo. Ahora sí, siéntese despacio. Encienda el puro sin abrir. Acerque la llama a la corona, no tanto que la toque. Cuando se hayan enrojecido los bordes, ponga el puro en vertical, sujetándolo con el índice y el pulgar. Obliga a que el puro gire de derecha a izquierda hasta que la ceniza esté distribuida por toda la superficie. Ahora haga el corte en la perilla. Abra el libro y vaya entremezclando artículos con tragos. Aspire el humo del tabaco. Despacio, saboree todo, que no es poco. No se levante, no rompa la magia. Cuando termine, espere. Le recomiendo media hora con los ojos cerrados, pensando en la suerte que tiene. Después, hágase una tortilla de papa y duerma con un bendito toda la noche. El domingo será glorioso. ¿Ven ustedes cuánta razón tenía Dabuki? Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que no se puede desgranar mejor a la persona y al personaje de Rafael, de nuestro articulista madrileño, y de su libro que hoy presentamos aquí, del cual, antes de darle la palabra al autor, quería destacarles que, aparte de lo agradecido que es un libro de artículos, porque puedes empezar por donde quieras, porque los puedes leer de una manera muy amena, y son muy sencillos, son 2 páginas cada uno. Además, les recomiendo que se lean todas las notas, porque no son notas al uso, no son las notas habituales en las que se habla de cierto libro en el que se sacó la idea o que se contextualizan los artículos, que es lo que se podría esperar en este caso, que se hablara de que pues, pasó esta noticia. No, Rafael ha trabajado muy bien estas notas y nos profundiza, nos aporta más, incluso es bastante subjetivo en ellas, así que les pido que no se las pierdan. Como ejemplo, les quería leer una sencilla frase de uno de los artículos de El Silencio, que me encanta porque habla de Madrid como un barrio de la laguna y también, por tanto, reflexiona de la condición insular que tenemos los canarios. A pesar de que efectivamente, sobre todo la temática es muy internacional, creo que también bebe de lo local y eso se nota. Pues esto es parte de la nota, ¿no? Del artículo. Explica esta concepción que tiene él, ¿no? De lo que se dio cuenta de que cogía un avión y ya estaba en Madrid. De modo que, invirtiendo los términos y los tamaños, en la actualidad Madrid me parece un barrio, el más bonito y diverso, de la laguna, al que se llega fácilmente para desembocar en la gran ría madrileña. Verán ahora de otra manera Madrid y coger un avión, y lo que supone para nosotros coger un avión, que es algo que hacemos siempre, que lo hacemos de una manera muy sencilla que nos traslada a cualquier parte del mundo. Y además aquí tiene más sentido por la estrechísima relación de Rafael con Madrid. Quería también dejar claro que hablamos de literatura, aunque sean artículos publicados en prensa, esto es literatura, no son meras palabras, que creo que es algo que hay que dejar claro y que es muy diferente. Es un maravilloso escritor que además publicó su primera novela en 2016, ¿no? El 17, el canto de la raposa. Y como muestra de ello quería hablarles de esa parte que les decía que era más política, por así decirlo, que me parece que él habla más de su opinión, y quería leerles un parrafito muy pequeño para que vean la profundidad en la prosa de nuestro articulista madrileño. Si ayer fue Gaza o Bagdad, hoy es Alepo, donde la guerra eterna impone la aceptación de moverse entre escombros, de inhalar el polvo de la destrucción en cada esfuerzo por obtener una bocanada de aire, de que quienes solo llevan unos meses sobre la tierra maldita aprendan a seguir con la mirada la llegada del misil, a contemplar su aterrizaje un instante antes de escuchar su estallido, a soñar, si acaso, con un paraíso sin edificios derruidos, sin hambre, sin sed,
y con la cara limpia de la mezcla de mocos y sangre que mancilla su inocencia. Este es el nivel del libro que presentamos hoy y ya sin más le doy paso a Rafael para que nos cuente un poco cómo surgió este libro y qué encontraremos en él. Pues muchas gracias a ambos y a todos ustedes vosotros por estar aquí. Tiene gracia que al final el elegante comentarista santacrucero haya establecido el marco en el que al final también Verónica lo ha encontrado. Porque esa historia del avión, del barrio, surgió un día que Vivi, el fino comentarista santacrucero, llevaba un programa de radio en Radio Club, me parece que era, y no avisaba a los que entrevistaba de qué iba a hablar. Había que atreverse, llegar allí y en directo pues preguntaba. Por tanto, había que ser imaginativo y rápido. Y como él siempre se ha percatado, no cabe ninguna duda, porque anda que no lo ha insistido en ello, de que soy madrileño y de que a pesar de que soy todo lo contrario que se pueda ser a nacionalista, me parece que las identidades y la importancia donde se ha nacido es una solemne estupidez, no me cabe duda de que mis raíces son pues de esas calles que son de Madrid. Y me preguntó, ¿qué es para usted Madrid? Y sin haberlo preparado, porque no me lo había dicho, se me ocurrió eso, luego fue sincero. Digo, pues un barrio de La Laguna, porque además el más grande, el más bonito, el que más me gusta, pero uno coge un taxi aquí y en 10 minutos están en los rodeos. Si te lees un poco en el avión y te distraes, cuando te quieras dar cuenta estás en la Puerta del Sol. Y de ahí vino eso, y vino esa nota que tampoco me acordaba yo que iba por ahí. El agudo comentarista santacrucero ha decidido que como yo siempre he entendido de toros más que él, pero como yo me he retirado y he hecho confesión de que ya no soy taurino y solo veo toros en vídeos y clandestinamente para que nadie me vea, porque ya no estoy de acuerdo con eso de matar a un toro, pues se ha tirado toda la charla subrayando y echándome, poniéndome el cebo para ver si entraba. Me ha hecho un favor, porque así no tengo que hacerlo yo. Yo sigo utilizando el lenguaje taurino cuando escribo, porque es parte de mi cultura. Y él lo sabe, y por eso lo ha hecho. Este libro empecé a escribir columnas aquí en 1990 y tantos, me parece. Empecé en la Gaceta de Canarias. En aquella época hasta me pagaban 5.000 pesetas por artículo, cosa que ya no ocurre. Aguanté en la Gaceta de Canarias, me parece que la dirigía entonces Jorge Betancourt y era su director Enrique Rey Pitti. Y aguanté hasta que entró un nuevo director que no me caía bien, que era de apellido Chávez. Lo dejé durante una temporada hasta que en Diario Avisos, me parece que fue Juan Manuel Betancourt, Pitti estaba también de subdirector entonces, me invitó a escribir en Diario Avisos. Escribí en Diario Avisos hasta que ahí también me pagaban, me parece que ya eran euros, pero eran unos 15 euros por artículo. Y un día me llamaron y me dijeron que ya podía seguir escribiendo, pero no cobrar. Y entonces decidí que iba a cambiar de sitio. Me fui a La Opinión, le planteé a Joaquín Catalán que se podía escribir allí. Dijo que de acuerdo y allí empecé y he pasado el día, lógicamente, porque Joaquín Catalán y La Opinión y El Día se han mezclado. No sé si está se oye, sí. De manera que al final han salido eso, yo creo que son más de 400 desde la Gaceta y son 800 o así, y eran 400 entre La Opinión y Diario Avisos. Me tiré un año seleccionando y afortunadamente para mí me ha costado porque en el fondo cuando las iba buscando, a pesar de que han pasado muchos años de algunas o de casi todas, he descubierto que si las releo yo mismo ahora,
son de plena actualidad. Esa que ha comentado Verónica Alepo, pues está claro. Es decir, yo releo ahora alguna que uno no sabe hasta que no ha pasado el tiempo suficiente lo que significa y resulta que parece que pasó ayer o parece que estoy hablando de algo que ocurrió ayer. Y como ejemplo voy a leer simplemente 3 o algo parecido. Por ejemplo, esta, que es de la primera parte y tiene que ver con... o de la segunda, no es de la parte mística ni cósmica, sino que se titula Contra las banderas y es la más política, pero muy poco de política local. Evidentemente siempre he procurado evitarlo porque cuando se escribe de lo que está pasando cerca se pierde perspectiva. Está hecha hace tiempo y sin embargo a mí me parece que sigue teniendo plena actualidad. Y la encuentro. Bueno, pues he debido quitar el papelito, con lo cual no sé dónde está. Pero entonces voy a pasar a otra parecida. Esta sí que la escribí hace muchísimo tiempo y refleja seguramente mi anticlericalismo que ha crecido con los años. Yo creo que la escribí hacia 1983-84, tras haber estado en un congreso de psicología transpersonal en el que yo iba a buscar qué debía hacer, a qué me debía dedicar, puesto que lo de la investigación me empezaba a no aburrir, pero sí a que no me daba lo que buscaba. Y en aquel congreso me encontré, y pude darle la mano, me parece, o hacerle un gesto, al Dalai Lama, por ejemplo, y entre otros a un jesuita, Hugo La Sala, que había vivido mucho tiempo en Japón, había tomado contacto con los budistas e incluso había estado justo en la época de la bomba de Hiroshima. Y dice así, y yo creo que sigo pensando lo mismo, pero ahora probablemente, tantos años después, me ratifico. Dice, a Hugo La Sala, un jesuita que vivió durante varios lustros en contacto con las tendencias espirituales de Asia, le preguntaron en una ocasión sobre la ubicación de Dios. Fue justo en ese congreso y por tanto lo vi en directo. Dios está en todas partes, respondió en un elegante ejercicio de ambigüedad. Sin embargo, ante la insistencia del interlocutor, que demandaba mayor precisión, le miró a los ojos y afirmó con seguridad, contemple su interior. El primitivo indio norteamericano mantenía su relación con el misterio como una cuestión íntima e irrepetible, lo único que realmente poseía y de lo que no podía hacer mención ni siquiera a sus allegados. El Tao que intentamos definir con palabras no es el verdadero Tao, inconmensurable como la nada y puro como el vacío. Es el reto del alma sola y desnuda, sin adornos de púrpura ni compañía de sacristanes, frente a la turbación irremediable y encendida de la noche oscura. Las iglesias, como contrapunto, han representado el aspecto cutre de la espiritualidad, donde la sospecha de lo inefable y la angustia de la trascendencia se convierten en producto de mercado y carne de trueque. En tiempos de vino y rosas, la clerecía nos aturde con la multiplicación de los beatos y la intromisión en lo temporal, enfangada hasta las ingles en la política partidista y la disputa por los poderes terrenales, mientras se muestra incapaz de una transformación moral que nos incluya a todos, que reconozca el amor donde se manifieste y que evite el flujo de odio por los callejones. El resultado de tanta martingala es su impagable contribución a que la sociedad se acabe impregnando de laicismo, aún sin comprender su significado y con los puestos cambiados, porque los laicos no somos necesariamente ateos, ni siquiera agnósticos. Nos apasiona la búsqueda. ¿Qué otra cosa, sino esa, constituye la base de la investigación científica o de la aventura literaria?
y nos estremece la posibilidad de cruzar, sin mostradores ni intermediarios, al otro lado de la realidad. En un mundo necesitado de esperanza, nada ha sido más desesperanzador que escuchar los mensajes oficiales de la censura o percibir la frialdad social de la curia. Bueno es que de tarde en tarde el clero pida perdón y pague los impuestos. Pero no nos engañemos, en cuestiones espirituales ni lo intangible precisa capillas ni la mística sacerdotes. Es curioso que esto que está escrito en el 82-83, hace 3 días el Papa pidió perdón por la pederastia de los curas. Esta es más reciente y responde a una foto que publicó El País semanal. Era una foto de ETA ya terminada en una reunión que habían hecho y que no sé si la comentó Millás. Y viéndola, yo pensé lo siguiente, me pregunté lo siguiente, me hice preguntas. ¿Qué esconden esas 66 miradas que parecen dirigirse a un pozo seco y güero, sin sueños ni emociones? ¿Qué ocultan? ¿Qué expresan? ¿Qué significan? ¿Qué realidad hay detrás de las palabras del pistolero elegido para dar solemnidad al acto? ¿Qué pensó Kubati la noche del día en que mató a Yoyes? ¿No fue ella su precursora estratégica? ¿Qué piensa ahora, cuando le ha tocado leer con la torpeza de quien no se cree el poema que declama o la oración que recita, uno de los textos en los que ETA hace gala de su vocación de prosista mostrenco, de su insensibilidad hacia el dolor del otro, de su incapacidad para romper en 1000 pedazos la herencia contenida en sus oscuras tablas de la ley? Puede que la mayor tragedia de alguien que ha asesinado bajo el impulso de su ideología, acunado por la convicción de haber sido ungido de un carisma milenario y abotargado por la falacia de la identidad, sea el carácter inútil de su crimen. Como si se tratase de una reunión de sacerdotes de un culto fallido, los oficiantes asisten a su propio entierro en una representación en la que se mezclan la tozudez del catecismo y la contundencia de la derrota. Cada par de cuencas agónicas parecen la puerta de entrada a un enorme agujero negro en el que no habitan nada ni nadie, a un panteón enmudecido por la presencia de la muerte, a un escenario en el que la soledad es el único color y el silencio la única música. Atrás han quedado las miserias tribales que alimentaron el odio cada minuto de la noche de los tiempos, enfrentando las visiones de cada manada y cada rebaño, las banalidades de cada identidad y cada patria, la brutalidad de cada capilla y cada secta. Al final de las escaramuzas, en cada rincón de la tragedia y en cada momento de la batalla, los guerreros han intentado justificar la sangre con que han inundado la calle mediante un protocolo de patria y de trinchera, con una interpretación de barracón y a través de la celebración de una ceremonia en la que el guión se ha venido repitiendo con la misma mediocridad que en las tragedias de Corrala. Hay también un pozo de fracaso en el gesto, que tal vez proceda de la amargura de la prisión, de la fatiga causada por el encierro, del frío que impregna el alma de quien ha visitado un paisaje bruno y gélido, para el que no queda ni un resquicio de esperanza, ni una promesa con la que justificar los años perdidos y la sangre vertida, ni un argumento con que poder explicar la crueldad de cada disparo, más allá de las referencias a ese sofisma viciado y capcioso que suelen llamar conflicto. Lo más terrible del dolor causado es la irrelevancia y la vaguedad de los motivos, lo insustancial de cualquier referencia a los mitos de los credos y las patrias. Y voy a leer solo 2 más, pero yo creo que dan una idea global. En este caso, esta se titula Mujeres, es más reciente. Me acuerdo que a Teresa, por ejemplo, le gustó mucho. Dice, esta debe ser de
de 5, 6 o 7 años, negras, blancas, amarillas, católicas o seguidoras del Islam, madres o hijas, de pueblo escondido o de urbe populosa. En un siglo en que la tecnología permite la difusión instantánea de la información y en el que la computación cuántica nos deja pasmados en un suspiro, las mujeres continúan siendo solo un objeto sexual para buena parte de sus congéneres. En Nigeria y en muchos países africanos secuestran a las niñas, las arrancan de las escuelas cuando están descubriendo el placer del aprendizaje, las violan a destajo, las casan con mostrencos de barba telúrica y devoción por los profetas, les roban la inocencia, les matan cualquier resquicio de esperanza y las condenan a la esclavitud de por vida. Como lo habitual es que en la intimidad de la familia les hayan extraído el clítoris con tenazas de herrero o cuchillas de afeitar, ni siquiera tendrán un orgasmo perdido, un tímido fulgor libidinoso. Tan solo serán un agujero receptor, un pozo de deseos en el que el macho guerrero y el sátrapa del turbante harán sus cosas y depositarán sus secreciones. En los enclaves guerrilleros en los que pasarán el resto de su existencia nacerán sus hijos, sus hijas y los hijos de sus hijas, mientras los varones nacidos en cautividad aprenderán con rapidez el manejo del fusil de asalto o el machete de capar enemigos, las niñas nutrirán la colmena de la tribu y asegurarán la provisión de carne fresca y vaginas de campaña. Muchas de ellas gozarán del privilegio de conocer el mundo y acabarán alimentando los lupanares de Occidente, donde su lustre de ébano y el aroma cálido de su piel las convertirán en favoritas del baranda o la madama. Otras durarán poco y seguramente no llegarán a la madurez, pasando de vírgenes a mártires en el corto espacio de unas cuantas lunas. Tampoco se trata de un asunto religioso, ni es cuestión de secta o de cultura, porque en Latinoamérica, mientras ponen velas a diferentes madonas, las secuestran de igual forma, las pasan por la piedra a la edad de la inocencia, les rompen el coño y el culo sin respeto a sus lágrimas, y las venden a las mafias que operan en la vieja Europa o nutren los islotes de lujo del Mediterráneo. Hace un par de días, un clérigo nostálgico señalaba el deterioro de las costumbres al recordar con cierto tono de preocupación que antes los hombres únicamente pegaban a las mujeres, pero ahora las matan. En realidad, antes las mataban igual, solo que la crónica negra lo calificaba de delitos pasionales y la literatura de sucesos y las novelas por entregas convertían los crímenes de género en insólitos actos de amor extremo. Te quiero tanto que te mato. Por más que se repita, hay una sordina insoportable sobre la explotación sexual de las mujeres, de la que no se libran ni los piropos supuestamente asexuados que les dedican a las imágenes de las vírgenes en las procesiones. Cualquier día las sacan en bragas. Esta también es muy actual. Hace 2 días, ayer, los curas han dicho que van a dar cursos de sexualidad y de matrimonio, y sugieren tomar la siesta, follar después de la siesta para que la mujer esté descansada. Y solo para terminar y para cambiar el tono y hacerla un poco más literaria, he debido estar quitando los papelitos y ya no encuentro los que había marcado, pero bueno, como eso los tengo por todos los lados, aquí está. Ah, sí. Esta se titula Cernuda. Y me parece que la escribí en un aniversario del significado de la muerte de Cernuda. Se cumplía ayer el aniversario de la muerte de Luis Cernuda, quien ha sido llamado el poeta del siglo XX y que constituye, sin duda, una de las cimas de la poesía más limpia y pura en lengua castellana. Más allá del verso canónico, puede decirse que Cernuda escribió la mejor poesía en prosa en Ognos, o simplemente la mejor poesía, el libro que naciera durante los primeros años de su exilio en Inglaterra y que publicara en una editorial británica hacia 1942. En las páginas de Ognos rezuma sobre todo la nostalgia de su tierra, la que abandonara en plena guerra civil para no volver a pisar jamás.
una nostalgia en la que el desgarro va unido a la fragilidad con que el escritor se contempla a sí mismo y que arrastra a lo largo de toda su obra, impregnando de un sabor levemente amargo a la tierna desolación desde la que escribe. Entre el amor no satisfecho, decía él, sin querer has deshecho cuanto mi vida era, el compromiso moral y la añoranza de un pasado que jamás transcurrió a su antojo, la poesía de Cernuda parece emerger de su interior y reflejarse en la naturaleza inmediata, el jardín, la calle, el arroyo, para volver al fondo dolido de su corazón con la confirmación de que todo lo que es hermoso tiene su instante y pasa, decía él. En esa instancia íntima y callada se consume el amor asociado a los placeres prohibidos, cuya manifestación al objeto deseado, decía, más allá de la vida, más allá del amor, pretende alcanzar la muerte y el olvido como dianas infinitas, inalcanzables en sí mismas, lugares en los que ya nada ni nadie habita. En alguna ocasión, sin embargo, parece que se revela e interroga con dureza a Dios, lamentando haber sido infundido de la sed de eternidad que hace al poeta. En otras, se enfrenta una vez más desolado a la quimera, a la playa desnuda, a las dunas inhóspitas. Casi siempre el descanso retorna con la imagen del jardín como antesala del cementerio, el agua como arrullador sonido del pasado, el paisaje como soledad calmada y cariñosa. Todo parece resumirse en los versos de su elegía anticipada, donde el camposanto aparece de nuevo como lugar de descanso, quieto y silencioso, tan solo animado por la memoria, como si la esencia final de la poesía latiese precisamente en el recuerdo. Sin él ya no quedará nada, como mucho el olvido, la memoria de la piedra, el espacio mítico del poeta donde no hay horizonte ni palabras, donde la tierra y el deseo se han convertido para siempre en una forma perdida. Pocos poetas, incluyendo los mejores de su generación, han alcanzado mayor pureza expresiva desde la mirada desolada a su propio desarraigo, a la permanencia del exilio, a la distancia. Nunca volvió a España. Y muy pocos escritores han conseguido plasmar la belleza que habita en el interior de las palabras como él, en los hermosos y sobrios lamentos de sus páginas en prosa. Y yo creo que es suficiente para dar una pincelada más allá de lo que insuperable comentarista santacrucero ha dicho al principio. Quedan patentes con estos artículos la calidad y la contundencia de la pluma de Rafael. Me gustaría, Rafael, que nos hablaras un poco del proceso de escritura en estos minutos que nos quedan, de si apuntas ideas antes de desarrollar los textos o si, por el contrario, cuando escribes es en el momento en el que piensas y en el que realmente seleccionas esa temática y un poco en base a qué lo haces. Es una mezcla. Como solo hay un niño, una niña pequeña y no se va a dar cuenta, puedo utilizar un lenguaje. Vivi tiene razón en mi admiración por Umbral. Lo he leído mucho y no hace, yo creo que fue en su último libro que editó ya su viuda, decía cómo escribía. Decía, me levanto, escribía en máquina de escribir una palabra, una frase, una línea, me voy a cagar, vuelvo, me tomo un whisky y sigo. De alguna manera, yo creo que cada escritor tiene algún truco similar. Yo me paso algunos días, ahora ya tengo más oficio, dándole vueltas, a ver de qué. ¿De qué? Porque ya he dicho todo lo que sé. Cada semana no sé ya de qué escribir ni cómo decirlo. Pero surge algo que ha pasado, probablemente eso, algo que ha pasado esos días, que tiene sentido más universal, y entonces si puedo, anoto la idea y lo dejo hasta el día, justo hasta casi cuando apuradamente tengo que mandar la columna al periódico. Ya he comprobado a estas alturas, después de tantos años haciéndolo, que una vez que esa idea está y uno se sienta, da la impresión que ya sale casi todo solo. Hay algún mecanismo. Una vez en aquel congreso de psicología transpersonal también pude hablar con un gurú hindú
que explicaba que eso era Kundalini. Kundalini es una fuerza misteriosa que te hace que hables y que los versos salen solos. Pero es cierto que si uno se pone, como en muchas otras cosas, a escribir y empieza a escribir, da la impresión de que ya lo demás, si vas varios días, varias semanas pensando en ello, sale solo. Manolo Vicent decía de Umbral que se le salían las palabras por los dedos, como lagartijas. Es eso, sencillamente. Por tanto, tengo una idea. Leo los periódicos. Tiro a veces. Si necesito alguna inspiración, también como Umbral, abro un libro de poesía. Porque normalmente en los Umbral siempre contó que él, que había estudiado poco, había ido poco al colegio, se formó como escritor leyendo a los poetas del 27. Y en efecto, lo que pasa es que, claro, al final luego siempre cito a los mismos, porque cada vez que sospecho de qué quiero escribir, pues abro alguno de los poetas que me gustan. Ángel Caballero, Gil de Viedma, o tengo siempre a mano las poesías completas de Borges. A veces abro por cualquier sitio y encuentro una línea y tiro. La línea es solo para orientarte, pero luego sale solo. Ese es un poco el proceso. Eso sí, después de que lo he terminado, lo tengo que releer varias veces y en voz alta porque necesito que suene correctamente. Para mí una columna tiene que tener un tamaño chiquitito y es como un soneto. Tiene que poderse leer en voz alta y que suene bien. El proceso es ese. ¿Y hay algo que hagas que sea confesable? ¿No? Lo de Umbral, no sé. ¿Tienes alguna, no sé, algo que hagas determinado, pues si un puro, tomarte algo que hagas siempre antes de sentarte a escribir? No, porque sale así. En alguna ocasión, si estoy un poco apurado, me fumo un porro. Yo dije confesable. Y ya la inspiración llega sola, ¿no? Llega sola. Eso solo es como una ayuda. Pero vamos, el 90% de los casos está hecho sin ninguna pastilla. ¿Y no te consideras maniático, por tanto? No. ¿Y alguna vez te has arrepentido de algo de lo que has escrito? ¿Has releído alguna columna antigua y has cambiado de opinión? Pues estos días que me he releído esto y que algunas del 90 y tantos, me ha sorprendido seguramente que la mayoría pienso lo mismo. Es decir, y yo creo que eso ha sido una suerte, sencillamente. Me lo he encontrado. Quizá el haber intentado escribir, sobre todo en las cosas que tienen que ver más con política, o una visión, haberlo hecho desde la distancia me ha permitido que he procurado huir del sectarismo. Mi columna de hoy precisamente citaba a un periodista que releo de vez en cuando porque me parece particularmente inspirador, que es Manuel Chávez Nogales. ¿Y crees que, porque hemos escuchado la visión de José Luis, que conoce personalmente y mantiene amistad con nuestro autor, pero ¿crees, se lo pregunto a los dos, ¿crees que sería diferente tu percepción si no lo conocieras? ¿Pensarías lo mismo de él solamente con leer los artículos? No, eso es imposible. Es imposible cuando conoces a una persona, lo que lee está siempre tamizado, matizado por lo que has conocido, las cosas que has hablado. Es imposible decir, bueno, yo ahora corto y simplemente leo como si fuera un anónimo. No, es absolutamente, para mí es imposible y no creo que nadie pueda hacerlo. Eso, a lo mejor, eso sería una... no, es imposible. No es lo mismo. Yo leo un artículo, todo el mundo tiene esos artículos a los que va directamente cuando todos los días compra el periódico, ¿no? Y vas a ese lugar, a ese sitio y a esa firma y lo lees. Si no lo conoces, tú te haces una imagen que es justamente la que lees todos los días y tú tienes un personaje que seguramente no tiene nada que ver con la persona que escribe y
lo interpretaría totalmente diferente, seguro, si lo conociera y demás. Por eso muchas veces prefiero no conocer a la gente. Yo creo, Rafael, que tienes un gran compromiso con el lector, tanto, sobre todo con el de los artículos de los periódicos, pero también con el de las publicaciones. Ese compromiso te obliga a ciertas cosas y a ser honesto con lo que dices. ¿Has sentido alguna vez miedo de decir lo que piensas? No, en absoluto. ¿No te ha temblado la pluma? No. Creo además que cuando se escribe en los periódicos sin vivir de eso, es más fácil no tener miedo. Vivimos malos tiempos para los periodistas, porque es muy posible que la mayoría estén en nómina. Y eso es muy complicado. Así no se puede escribir con libertad, no me cabe ninguna duda. El hecho de que me hayan pagado siempre tan poco y tampoco me paguen ahora me permite escribir lo que me dé la gana. Pero a mí a veces pienso en periodistas probablemente incluso más locales, que les conozco y que les admiro, y me da pena que no tienen más remedio que estar en nómina. Efectivamente no es la misma posición, tienes más libertad y además creo que escribes de una manera eso, cruda, sagaz, libre y feminista, que tampoco, que no tiene por qué ser habitual, pero ese feminismo se percibe de una manera muy orgánica y natural, no son... simplemente se nota que eres así. Vivimos en un momento de una ola en la que se están reivindicando todos estos derechos. ¿Cómo te sientes tú en todo esto que está ocurriendo? ¿Sobre el feminismo? Sí, como hombre feminista que vive momentos convulsos en los que pasan las barbaridades que narras en tus artículos y que pues mencionaste hace un momento. Hombre, lo he ido detectando. En la contraportada reconozco una cosa, que yo era machista como varón que era, en la sociedad que he vivido, y que tuve que ir aprendiendo, leyendo y viviendo. Y luego es curioso que cosas que he escrito hace hay alguna cosa que escribí en ese tono hace también muchos años y que con el tiempo ha cambiado poco la situación. Ha cambiado relativamente poco. No hay ni más ni menos que leer cosas que se dicen o incluso que se dicen en el Parlamento, por poner un ejemplo. Y ciertas actitudes que se siguen viendo. Algunas siguen estando ahí y por tanto me parece que con más motivo hay que subrayarlo. ¿Es la escritura y la lectura la salvación de alguno de nuestros males? Yo creo que sí, que la lectura sobre todo es alguna de la salvación de nuestros males. Hay que tener en cuenta que es la única manera de, para poner un ejemplo, que es de lo que yo escribía en la columna de hoy, la polarización que se daba en la España que describía Chávez Nogales, un poquito antes de la Guerra Civil, se da ahora igual, incluso casi con los mismos matices. La única manera de superar eso es educar y leer. Me parece. Sí, sobre todo muchos de los problemas de nuestra sociedad radican en la falta de educación o en la mala educación Sí. de nuestros jóvenes. Efectivamente en la lectura está la salvación, en leer libros como este espectacular Por Peteneras, que por cierto me encanta el titular porque al menos a mí, no sé si les pasa a ustedes, cuando leo el titular de una columna o me encanta o lo odio, y en el caso de Por Peteneras es uno de los que más me gusta, al menos de los periódicos nuestros de aquí, que son los que más leo. Si tienen alguna pregunta, nos quedan apenas 5 minutitos antes de pasar a que les firmen los libros el autor. Los tenemos fuera, que por cierto quería decirles que los tenemos a un precio especial por ser en presentación de 15 euros, pero antes de eso, si tienen alguna duda o quieren preguntarle algo. Justo has hablado del título. Yo quería reivindicar ese título que me parece, como tú has dicho, de los más bonitos de las columnas periodísticas que podemos leer.
bien que tengo. Es para la cámara, para que quede registrado. Vale. Es que como tengo el teléfono de un lado, es que he ido a buscar la definición de la RAE. Entonces, la primera definición de la RAE es desviar el discurso con una incongruencia, frecuentemente para no pronunciarse en una cuestión comprometida. Bueno, ha quedado claro aquí que esto es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, sabemos de la ironía de Rafael, ¿no? Pero yo creo que en este caso no es irónico. Tengo que dejar para volver a abrir. Bueno, entonces hay una segunda definición: palo flamenco, parecido a la malagueña, con que se cantan coplas de 4 versos octosílabos. Me parece que esas son las peteneras de Rafa, ¿no? Ese es. Y por eso en la introducción digo al principio que utilicé el título para explicar que iba a decir lo que me diera la gana, pero en la segunda parte, sin extenderme demasiado, le explico al lector interesado qué es la petenera flamenca. Porque como el simpático articulista o comentarista santacrucero sabe muy bien, y compartimos, el flamenco, de momento nadie lo ha criticado lo suficiente como para que pueda seguir gustándome los palos. Y la petenera es uno de los palos más hondos y puros. ¿Alguna pregunta más? Nada, que a uno le faltan unos cuantos calificativos para llegar al nivel del otro. Empezó él. Yo veo que hay un adjetivo de más, que tú le estás poniendo ahí fino o no sé qué. Y esa historia viene, en realidad, de quién era. El asturiano. No. ¿Quién era un periodista asturiano que. Cueto, exactamente. Fue Cueto. Y Cueto se escribía cartas con. El otro era un aficionado a los toros. Y cuando se escribían en los periódicos, sin decir de a quién se referían, se decían esas cosas. El fino articulista. Bueno, les invitamos a que adquieran el libro si no lo tienen ya y que disfruten de su maravillosa lectura. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.